el código para utilizar doble interrupción. Por más que lo pensé, dije doble interrupción, pues suena bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te lo están vendiendo como si tuvieras cuádruple, ¿cómo se dice? Resolución, ¿sí? Una precisión al cuádruple, pero me quedé pensando, ¿será cierto? Quedamos que un encoder funciona de la siguiente manera, un encoder rotativo. Tengo yo un disco que está ranurado, algunos tienen algo así, y ya este sería el número de muescas o de pasos que tengo, ¿verdad? Pero resulta que el sensorcito, ya sea de luz o ya sea de efecto Hall, pues yo lo tengo que tener aquí. O sea, mi sensorito de efecto Hall, yo lo tendría aquí. Ese sería el sensor A y este sería el sensor B. Y si yo lo veo de costado, cualquiera de estos dos sensores es algo así. No sé si los han visto. Aquí tú tienes un emisor y aquí tú tienes un receptor de luz. En el caso de sensores de efecto Hall, pues nada más pondrías dos sensorcitos de efecto Hall aquí, ¿verdad? Entonces lo que dice ese programita, que ahorita vamos a ver, es que es posible cuadruplicar la precisión, pero hay un pero muy grande. Estos dos sensores están desfasados, pero no están simétricamente desfasados, lo que significa que cuando le aumentas la precisión vas a tener un pequeño error, ¿verdad? Porque, o sea, estás aumentando la precisión porque ahora estás también teniendo interrupciones en el canal B, pero a su vez no son simétricos, ¿verdad? Cuando yo elijo el canal A, el flanco de subida, ese siempre va a ser simétrico, siempre la distancia a la cual se va a formar va a ser simétrica, pero cuando yo le pongo el canal B, como las muescas no están hechas para que la precisión sea doble, entonces ahí yo voy a tener una señal muy desfasada. ¿Sí me explico? No sé si me entienden. Entonces, pues la señal ya va a ser un poquito diferente. Pero de todas maneras vamos a verlo para que vean cómo se hace. Y este código se basa en lo que sigue. Dice que pues fíjense, cuando lo dibujamos así pareciera que tienen la misma distancia, ¿verdad? Pero estas señales pues tienen un desfase que a lo mejor no es a la mitad, sino un desfase de a lo mejor un 10%, ¿sí me explico? O sea, el desfase no va a ser simétrico. Entonces eso es lo que me causa a mí problemas con este método. Pero siguiendo esta tabla de verdad, de si voy en un sentido o en el otro, pues se saca como conclusión estas dos líneas. Si A cambia al valor X y B tiene un valor X negado, entonces giramos en sentido de agujas de reloj. Si A cambia de valor X y B tiene un valor de X, entonces gira en sentido contrario a las agujas de reloj. O sea que si aquí hay un cambio, podemos decir que hay un giro en sentido de las agujas de horario, y en este caso si no hay un cambio, tenemos un sentido antihorario, ¿sí? Y también tenemos esa lógica para el canal B, o sea, este sería en cuestión de que utilicemos una interrupción para el canal A, y este sería el caso del canal B. Entonces, si B cambia de X, al valor X y A tiene este mismo valor X, entonces giramos en sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Sentido de las agujas del reloj. Y luego, si B cambia cambia el valor X y A tiene el valor X negado, entonces giramos en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se genera el siguiente código. Miren, de aquí es donde saqué la librería Digital Bypass. Aquí ellos, no sé por qué usan constantes, o sea, es más fácil usar los define, pero ellos ponen canal pin A, canal pin B, es en la patita 2, en la patita 3. Bueno, le meten un, ¿cómo se llama? Un threshold para creo que evitar rebotes, creo que es esto. Fíjense, tengo una variable volátil que es para el timer, el contador, y luego tengo una variable volátil. Esto de acá es para evitar el rebote, y esto de acá es para el controlador de la interrupción. Entonces este es el que voy a utilizar, y luego ya se mete a la configuración, lo mismo, lo que ya sabemos.
el pin mode para el canal A, para el canal B, agrega las dos interrupciones. Ahora voy a utilizar interrupciones de canal A y canal B, y fíjense, al cambio, ¿sí? O sea que voy a utilizar tanto el flanco de subida como el flanco de bajada, y en los dos canales. Aquí, que por cierto, esa es una cosa que acabo de agregar el día de hoy. Para la práctica del PID, perdón, del controlador en el Arduino, se me había olvidado comentarles, pero pues también necesitamos tener gráficas, ¿verdad? Entonces hay que agregar una línea para graficar lo que nos está entregando el controlador, ¿verdad? Sí, ya le estuvieron moviendo a la práctica 1, la de la comunicación. Entonces sí, ya pueden hacer una gráfica en base a los datos de un Arduino, o todavía sería algo complicado. Sí, o sea, que el Arduino te esté dando datos y tú los puedas graficar en MATLAB, en Python, en lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Creen que se puede hacer eso? Sí. ¿O está complicado? ¿Alguien lo ha hecho ya? Sí está complicado, dije, hicimos algo así el semestre pasado en control digital. Ajá. Pero en PID, mi compañero fue el que más aportó, sí está más, bueno, sí está trabajoso. De verdad, yo creo que sí se toma su tiempo, porque nosotros nos llevó, fue la práctica 1 de hecho, y nos llevó todo el semestre. ¿Una práctica todo el semestre? Pues te voy a dar un spoiler, en Arduino es una línea, y en MATLAB o en otro programa serían unas 3, 4 líneas, o sea, pues es que es una cosa que te debe tomar 20 minutos. Debería pero pues es que batallamos mucho con el IngeSync, la nada más se imprimiría en el soporte serial, ¿no? El valor que queremos medir luego en otro programa lo tomamos. Exactamente, lo agarramos y lo almacenamos. Si lo quieres, lo agarras, lo almacenas y lo imprimes. Y una vez que terminas, pues eso sería todo. Es así de sencillo. Bueno, aquí están declarando el puerto en 115.200 baudios y empieza la subrutina de interrupción. No, perdón, este es el loop. El loop. Y aquí lo único que hace es que pregunta que si estos valores son diferentes, haga una actualización. Sí, o sea que si no se mueve el robot, no va a hacer una actualización, se va a quedar siempre igual. Entonces esta nada más es una actualización. Y se fijan, estoy mandando mi valor, contador, lo estoy imprimiendo para que se pueda ver en la computadora, ¿verdad? Si lo vemos en la terminal, vamos a ver el valor imprimiéndose, ¿verdad? Entonces, de aquí le da un delay de 100, quedamos que delay es tiempo muerto, y eso quiere decir que tiene un tiempo de muestreo de 0.1. Y luego él utiliza una función para la interrupción que se llama do encoder A y do encoder B. Esas son las funciones de interrupción. Entonces, en estas funciones vamos a tener lo que teníamos ahí arriba. Va a preguntar si el valor de micros es mayor al el tiempo de cuenta y el tiempo, más el tiempo de threshold. Esto, no se fijen mucho, esto nada más es para asegurarse que se cumple el tiempo de muestreo, ¿sí? Y la parte padre o lo chido de esto está aquí. ¿Han oído hablar del ¿cómo se llama? Déjenme lo rápidamente. Es que se llama operador condicional o operador no me sé bien el nombre. Ternary sería ternario, operador ternario. ¿Han oído hablar del operador ternario condicional? El operador ternario condicional se utiliza mucho en Java. Se utiliza cuando tienes un signo de pregunta y luego tienes dos puntos, y lo que se hace es que este es un if. Si la condición 1 es verdadera, signo de pregunta, se aplica lo primero. Si es falsa, se aplica lo segundo. Así de simple. ¿Sí? Esto pues, nos sirve para poner un if en una sola línea. En Java ustedes pueden incluso poner más condiciones, ¿sí? O sea que aquí yo le puedo poner otro signo de pregunta y puedo poner más condiciones y se convierte en un else if, ¿sí? Pero pues a fin de cuentas es otra forma de poner un if, ¿sí? Esto es un if.
Entonces, si el pin A y el pin B son iguales, eso quiere decir que yo aumento cuenta. Si son diferentes, disminuyo mi cuenta. Luego actualiza el timer, eso está relacionado con esto, eso es para que se asegure el tiempo de muestreo. Y para el otro canal, si se activa la interrupción del canal B, si estos dos son diferentes, aumento. Si son iguales, disminuyo. ¿Se fijan cómo la condición de este es diferente de este? Eso es por las dos líneas que vimos anteriormente. Entonces, pues esa sería una forma de hacerlo, pero como les digo, tengo yo no me agrada la idea de que realmente la separación no es simétrica, por lo tanto las cuentas no van a ser simétricas. ¿Sí me explico? Si el disco es muy grande y hay muchas ranuras, si hay muchas ranuras en el disco, a lo mejor ahí no va a haber problema, porque la diferencia va a ser pequeñita. Pero si mi disco es de 2 ranuras, ya ahí ya tengo un problema muy grande, ¿verdad? Si mi disco es de 10 ranuras, 2 ranuras, pues ya tengo problemas. ¿Dónde estaba el otro? Bueno, no lo... Como no lo encontramos, vamos así, al libro de Simmons. Este libro, creo que sí se las pasé, ¿no? El libro de Simmons. El nombre al menos. Bueno, el libro de Simmons es nos va a servir para cuando queramos hablar de las redes neuronales. Y lo que me llama la atención del libro de Simmons es que vienen los algoritmos. ¿Se acuerdan que les había comentado que técnicamente no nos íbamos a meter mucho a los algoritmos para obtener los pesos de la red neuronal? ¿Por qué? Porque son complicados. ¿Por qué son complicados? Porque cuando yo tengo una red neuronal sencilla, un perceptrón sencillo, vamos a suponer que tengo aquí, es más o menos así. Esta es la función de activación, estas serían las entradas. Vamos a suponer que tengo n entradas. Aquí tengo el polarizador, sería 1 que multiplica el polarizador. Y bueno, esta sería la sumatoria y esta sería la salida lleva. Cuando yo tengo un solo perceptrón y yo tengo un problema, yo puedo resolverlo de manera sencilla. Más o menos, no sé si se dan una idea, pero vamos a suponer que la función de activación es la recta. Si la función de activación es la recta y yo tengo un problema de este lado, o sea, yo conozco los valores de vamos a suponer que estamos hablando de una función AND, por ejemplo. En una función AND nada más tengo 2 entradas, entonces tengo 4 combinaciones, ¿sí, no? Serían 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1, ¿verdad? Tengo 4 combinaciones y se las doy constantemente como alimentación. Entonces, lo que hace este algoritmo es que me va, voy a tener un peso 1, un peso 2, me va a modificar, un peso N, me va a modificar los pesos de tal manera que la salida se cumpla, ¿verdad? Entonces, pues cuando yo tengo un perceptor no tengo ningún problema. Pero cuando yo le aumento una segunda neurona en esta misma capa, pues ya no se vuelve tan fácil, ¿verdad? Entonces cuando le aumento una segunda capa, una neurona en una siguiente capa, pues ya se complica un poco más, ¿verdad? Y ahí sigue siendo un perceptrón de pocas capas y pocas neuronas, ¿sí? Y ya se volvió muy complicado. Entonces, si yo no tengo un problema muy complicado, pues voy a necesitar más capas y más neuronas, ¿sí? Entonces ya no podemos hacer ese algoritmo a mano, y es por lo mismo que vamos a necesitar utilizar los algoritmos. Nada más los vamos a mencionar, pero quiero que sepan que estos algoritmos se encuentran en el libro se llama Neural Network a Comprehensive, bueno, déjenme lo veo acá, estoy en la página 166, aquí está. Este libro, no sé si ya les había comentado, pero esta es la Biblia de las redes neuronales, es el mero bueno, al menos así lo llaman. Es de Hykin
Simmons. ¿Está en español? Lo tengo en inglés. Sí, está en inglés. Déjenme. Aquí estaban las 166, ¿verdad? No sé si hay una versión en español. Es que como ya estoy acostumbrado, no porque quiera presumir de que yo todo lo veo en inglés, no. Es que ciertamente llegas a un punto donde en español hay muchas cosas que no son ciertas, no sé si se han dado cuenta. Si ustedes consultan cosas en español, o no lo encuentras, o es información imprecisa. Cuando lo consultas en inglés, es más fácil que lo encuentres y la información suele ser más precisa. No sé si sea porque, no quiero decir que en español decimos no mentiras, ¿verdad? Pero ese es un patrón que me he encontrado y sí es necesario. Miren, aquí está un algoritmo, este es el que quería ver. Miren, en este capítulo es el capítulo 3, vienen varios algoritmos. Vamos a ver, aquí está el capítulo 3 y este habla de un perceptrón de una sola capa, como el que ya vimos, y vamos a nombrar algunos de estos algoritmos. Este es un algoritmo sin restricciones. Los controladores que hemos visto aquí son perceptrones de una sola capa. De una sola capa. Técnicamente sí. Es que no exactamente. Si quieres ahorita lo explicamos. Pero déjenme llego al... El algoritmo más utilizado, miren, aquí está un método que se llama el método de Newton y estas son las fórmulas para calcular los pesos. El otro método no lo conocía, por eso me lo salté. Este es el método de Newton y el método más conocido, déjenme voy al método más conocido. Fíjense, se utilizan derivadas parciales. O sea, aquí tenemos para este método, tenemos derivadas parciales y se ve muy complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Nosotros nada vamos a saber el nombre del método y le vamos a dar correr y se acabó, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer. Y así es como le hacen todos, no crean que todo el mundo se mete a estudiar los algoritmos de entrenamiento de las redes neuronales. Este método se llama Gauss-Newton y este método de acá, que es el que me interesa, el más utilizado, creo que es este, linear, mínimos cuadrados, filtrado de mínimos cuadrados, pero no es este, filtrado de mínimos cuadrados, permítanme, déjenme llamar. Algoritmo de mínimos cuadrados, ¿verdad? Least mean squared, este es el algoritmo de mínimos cuadrados. La ecuación es un medio del error al cuadrado. Facilito, ¿sí? Este es el más, cuando yo empecé a estudiar esto, este era el más utilizado. Yo creo que por fácil. También hay uno que se llama de gradiente descendiente. Un gradiente es una derivada parcial, que fue la ecuación que vimos anteriormente. Esa es otra forma de hacerlo. Una forma de hacerlo también es como lo hicimos nosotros en el controlador, que es con una integral. Ese también, si mal no recuerdo, eso es una gradiente, porque un gradiente es una derivada. ¿Y cómo obtuvimos los pesos? Con W punto. Eso es una derivada, ¿sí? Pues para obtener W nosotros tuvimos que integrar, pero este es un método de gradiente, ¿sí? Nada más que pues, nuestros pesos son sencillitos, nuestra ecuación fue sencillita y no tuvimos muchos problemas y no vimos una ecuación así donde derivada parcial de la función 1 entre de x1 y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso es por lo que estos métodos son muy tardados. Entonces no nos vamos a meter en cosas de cálculos, pero sí vamos a ver el pseudocódigo de cómo se calcula al menos este método, y este método lo tenemos en la tabla 3.1. Si lo quieren anotar, es en el capítulo 3, la página 152. Aquí tenemos esa explicación y este método me gusta porque está sencillito, está muy sencillito y ese sería como que ya puedes decir, pues al menos yo conozco el método de mínimos cuadrados, lo vimos en clase y está bien fácil. Entonces dice que las muestras de entrenamiento son el vector de entrada de la red neuronal X y son n es un vector de n, y también tengo los valores deseados, o sea, la salida de la red neuronal. Entonces, ¿yo qué necesito para un entrenamiento? Los datos de entrenamiento, pero también necesito cuál es el resultado. No sé si lo habíamos planteado bien aquí,
Porque yo les dije, para entrenar una red neuronal necesito datos, pero esos datos tienen que tener un objetivo. O sea que necesito tanto la entrada como la salida. Esto es lo que necesito. Y los parámetros, en este caso aquí tenemos un parámetro que en este caso no dice su nombre, a ver si dice arriba. Vamos a ver si dice arriba. ¿Cómo se llama ese parámetro? Bueno, si no dice así lo vemos, ¿verdad? Miren, aquí está eta. ¿No ven por ahí dónde está eta? El tiempo promedio constante de filtrado, de acción de filtrado, es inversamente proporcional a la velocidad de aprendizaje, el parámetro de velocidad de aprendizaje. Eta es el parámetro de velocidad de aprendizaje. Esto está relacionado como con gamma, ¿verdad? ¿Se acuerdan de gamma? Gamma era la que si yo la ponía con un cierto parámetro yo tenía una cierta velocidad de aprendizaje. Por ahí vi, ya algunos me mandaron las prácticas, vi unas gamas bien grandes de 1000, 10,000, pues porque se los permite, pero ya en tiempo real esas gamas son muy grandes. También vi que por ahí algunos les faltó un poquito sintonizar, como que no le echaron muchas ganas a la sintonización, pero podemos ver un método de sintonización. Ah, se me pasó eso. Me acuerdan mañana de ver el método de sintonización que propusimos nosotros para que sepan cómo se procede a sintonizar ese controlador. Pero vamos a continuar con esto. Entonces, esto es igual a la gamma. Entonces, aquí está. Luego nos dice, justamente aquí nos está recomendando que la condición inicial de los pesos sean 0, pero ya habíamos dicho que lo mejor o lo ideal son dos cosas: que los pesos estén sintonizados cerca de 0, pero diferentes de 0, valores pequeños cerca de 0, eso es lo ideal. O la otra es, si yo conozco algunos valores que más o menos sé que se va a acercar, poner esos mismos valores. En el caso del controlador que nosotros pusimos la condición inicial de los pesos en 0, ¿se acuerdan? Pero si ustedes terminan la simulación y terminan con unos pesos y los agarran, no sé si alguien hizo ese experimento, y los agarran y los meten como condición inicial, cuando ustedes corran, como ya empezaron en un valor diferente de 0, va a aprender más rápido, porque ustedes ya acercaron a esos valores deseados, ¿sí me explico? Entonces, existen algoritmos para obtener cuánto es lo óptimo en este valor, pero por simplicidad dicen 0, no quiero batallar, ¿sí? Pero existen algoritmos que me dicen cuánto debe valer esto. Una de las preguntas que me hicieron a mí en algún tiempo es, ¿qué algoritmo utilizas? No, pues es que yo la verdad me voy a lo más fácil. ¿Por qué en control le decimos 0? ¿Por qué? Porque así podemos ver cómo se dibuja o cómo transcurre el tiempo de aprendizaje. Pero, si yo, como lo voy a repetir, si yo ya hice un par de simulaciones, yo ya sé más o menos en qué valores se encuentra mi matriz de pesos y la puedo agarrar y la puedo utilizar como condiciones iniciales, ¿verdad? Si hacen eso, por ahí en su simulación van a ver que ese tiempo de aprendizaje se va a recortar porque llega más rápido, ¿sí? Entonces, dice que se hace cálculos para n igual, más bien dicho, hasta un número m. Le voy a decir m, pero no estoy seguro. O sea, voy a hacer, esto le llamamos iteraciones. El número de iteraciones son las veces que yo voy a aplicar este algoritmo para llegar a un resultado. También he visto por ahí que utilizan la palabra épocas, ¿sí? Épocas e iteraciones están relacionados, pero algunos algoritmos lo usan de manera diferente, ¿sí? Como consejo, cuando yo voy a entrenar una red neuronal, siempre, o sea, porque voy a llegar y, 2000 épocas o 2000 iteraciones, se va a tardar 12 horas, ¿verdad? Siempre de menos a más. ¿Por qué? Porque yo así me voy dando una idea de que a lo mejor solo 15 minutos, pero fue un resultado malo. Dale 20, dale más épocas, ¿sí? Entonces, si le doy más épocas, obviamente necesito más datos, puedo reutilizar los mismos datos, pero dándole más épocas, pero siempre de menos a más, porque si no, mi computadora se va a quedar colgada mucho tiempo. Claro que estoy hablando de un problema muy complicado, ¿sí? Porque si hablamos de problema como la AND, pues eso lo va a hacer bien rápido, ¿verdad? De hecho, eso lo vamos a hacer, vamos a ver si lo traigo ese problema en estos días. Entonces, aquí le podemos llamar iteraciones o épocas, también se le conoce. Y el error, pues es igual a esta ecuacioncita.
Si se fijan, son los pesos multiplicados por X. Ahorita vemos qué es esta D. ¿No está por ahí? Ah, son los valores deseados. Miren, los valores deseados menos los pesos multiplicado por X. Y esta sería la definición del error. Y luego, la definición de, bueno, en este caso, si se fijan, como es la multiplicación, me imagino que están pensando que es una función lineal, ¿verdad? La recta, lo más fácil, la recta. Entonces, si esta no fuera la recta, pues yo tendría que acoplarla aquí. La función de activación, si fuera la tangente hiperbólica, tendría que yo acoplarla aquí. Entonces, esto, si se fijan, está en discreto. ¿Cómo sé que está en discreto? Me pide el valor de n más 1 y está en base a los valores anteriores, ¿sí? Entonces, tenemos el valor de aprendizaje por la multiplicación del error por el valor de entrada, y a esto le sumo los pesos. Y eso es como saco mi peso siguiente. Si se fijan, es parecido a lo que hicimos nosotros. Sí. Decir que el valor, o sea, esto es el valor anterior, estoy haciendo una suma, ¿sí? Por lo tanto, casi estoy seguro que esto es una integral, ¿verdad que sí? Entonces, esta multiplicación a lo mejor no es la misma, pero ahora esta parte sería nuestra, ¿cómo se llama? Esta parte sería lo que nosotros tenemos como gamma. Tenemos que W punto es igual a gamma. ¿Por qué? Por phi, por R, ¿era así? Por R transpuesta. En este caso nuestro error vendría siendo equivalente a R. Y pues como la función de salida es una función lineal, pues la función de activación es igual a la entrada. ¿Sí me explico? Si aquí la función de activación fuera diferente a la función recta, yo aquí tendría mi X pasada por esa función. ¿Sí me explico? Entonces, si nos fijamos, pues es el mismo algoritmo, estamos utilizando exactamente el mismo algoritmo. Fíjense, apenas me estoy dando cuenta, apenas estoy cayendo en cuenta. Y pues a fin de cuentas, pues también podría ser gamma. En este caso, no tengo una multiplicación por el tipo de muestreo, porque ya está en discreto, ¿sí? Como ya está en discreto, ¿sí se acuerdan cómo se convierte en discreto? Valores anteriores. ¿Qué tantos valores anteriores necesito? Depende de mi ecuación, ¿verdad? Y pues aquí les presento al algoritmo de mínimos cuadrados. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Háblenme, díganme. Pues es lo que ya habíamos visto. Es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Pero esto ya lo vamos a aplicar a redes neuronales diferentes a las redes neuronales que más bien dicho, déjenme los ubico. La red neuronal que utilizamos ya es una red neuronal que los pesos se obtienen en línea. De aquí es un algoritmo para entrenamiento fuera de línea. O sea, que yo voy a agarrar mi compu y le voy a decir, red neuronal, apréndete estos datos con estas salidas y utiliza este algoritmo, mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces tenemos la X de N, eso va a ser una función. Exactamente. Entonces yo lo pongo a procesar. Y cuando termine las épocas o las iteraciones que yo le diga, él me va a tener un resultado en pesos, ¿sí? Y estos pesos yo los voy a poder poner a prueba. Y de hecho yo voy a poder probarlo y saber si tengo un error muy grande o muy pequeño. Las redes neuronales no son perfectas, pero mientras les den una buena eficiencia, pues tolerable, pues entonces ahí sí la podemos ver, ¿verdad? Entonces ya es la hora. Ya son las 6. Entonces, este es el único algoritmo que vamos a ver. Los demás algoritmos tienen otras cosas. Cuando la red neuronal ya es muy grande, lo que se suele utilizar es algo que se llama, no, es que no es retroalimentación. No recuerdo ahorita el término, pero es entrenamiento de adelante hacia atrás. Eso quiere decir que yo primero, vamos a suponer que tengo una red con 3 capas, yo primero voy a analizar la capa de hasta adelante y ya que afecte esos pesos, voy a ir a la capa de atrás, aplico el algoritmo, y luego voy a ir a la capa de atrás, aplico el algoritmo hasta que ya llegue a la salida. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, más o menos así es como funciona. Entonces, la pregunta que me hizo ahorita su compañero que acaba de salir, ¿es lo mismo que ya vimos? Técnicamente no. Lo que nosotros utilizamos fue un algoritmo de entrenamiento en línea.
Y lo que estamos viendo aquí es un algoritmo de entrenamiento fuera de línea. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esta mañana. Entonces, también otra cosa que les iba a comentar es sobre esto de fuera de línea y en línea, que también se ocurre con las. A ver, déjenme ver si hay una red normal por aquí. Aquí debe haber un dibujo de una red neuronal de un perceptrón multicapa. Aquí está. Aquí está. Este es un perceptrón multicapa, ¿verdad? Fíjense, yo les había comentado que dependiendo del autor es como si iban a denominar las capas. ¿Cuántas capas tengo aquí? 2 capas. Yo les dije que eso era una red de 2 capas, ¿sí? Entonces, la red de 2 capas sería la capa que está relacionada con las entradas, también se le llama capa escondida, y la capa de salida. Pero si se fijan aquí nos dice el texto que es una red de 3 capas: capa de entrada, capa escondida y capa de salida. Esto es un problema que se tiene en las redes neuronales, que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo si esta es de 3 o de 2 capas. A mí se me hace ilógico llamarle de 3 capas porque la entrada no cuenta para mí como una capa. Para mí cuenta la capa escondida y la capa de salida, porque yo considero que solo las capas que tienen neuronas cuentan como capas. Pero aquí el autor del libro, que decimos que es la Biblia de las redes neuronales, él dice que es así. Entonces hay una división de opiniones en ese aspecto. En cuanto al entrenamiento en línea y fuera de línea, también hay una discusión. Cuando yo digo que es en línea, quiere decir que el entrenamiento lo hago mientras el robot está funcionando. Y cuando yo digo que es fuera de línea, es que el robot o la actividad, porque puede ser un entrenamiento de a lo mejor selección de clientes para un banco, labor exclusiva, puede ser cualquier aplicación. Para mí, fuera de línea implica que yo tengo los datos, hago un entrenamiento sin aplicarlo y luego, ya que lo tengo listo, voy y lo aplico, ¿sí? Esa es mi definición de línea y fuera de línea. Ustedes allá afuera, si alguna vez trabajan en redes neuronales o en inteligencia artificial, se van a topar con que a veces esto no va a ser cierto porque la gente lo va a manejar de manera distinta, ¿sí? Va a pasar lo mismo que lo que pasó con el muchacho que me dijo: es que a mí me dijeron que un sensor y un Arduino ya era un sistema inteligente. Pues a lo mejor la persona lo considera así porque lo leyó en algún lado por sus fuentes, pero aquí en la clase no lo vamos a considerar así. ¿Sí me explico? Entonces ese va a ser un problemita que vamos a tener en cuanto al número de capas y en cuanto a lo que es en línea o fuera de línea. También, por ejemplo, otra cosa que les voy a platicar antes de que se me vayan: las redes neuronales que decíamos dinámicas, platicamos de lo que era una red neuronal dinámica y tienen que ver con memoria, ¿se acuerdan? Pues para mí una red neuronal dinámica es: tengo memoria o tengo una realimentación de la salida. Pero resulta que hay algunas personas que piensan que una red neuronal dinámica es que la arquitectura de la red cambie con el tiempo. Pero pues no, las arquitecturas, para que tú cambies tu arquitectura que ya elegiste previamente, pues está bien complicado. Estamos hablando de adaptar toda una arquitectura a mover capas, a mover pesos y a mover neuronas, y eso es bien complicado. Entonces hay gente que cree que cuando hablamos de redes neuronales dinámicas hablamos que la estructura, la topología o la arquitectura de la red cambia, ¿sí? En esta clase, una red dinámica es una en la cual tenemos memoria y tenemos realimentación de salida, ¿sí? Entonces tengan en cuenta mucho eso cuando ustedes lean algo, es dependiendo del autor, ¿sí? Simplemente aquí en la clase lo vamos a considerar de cierta forma, pero por ejemplo, lo voy a volver a preguntar, pero ¿cuántas capas consideran ustedes que tienen aquí? 2, ¿verdad? Es lo más lógico. ¿Por qué voy a contar las entradas como una capa? ¿Sí? Las capas que están en el medio se les llaman capas escondidas y esta sería la capa de salida. Esta para mí no cuenta como una. Nos vemos mañana. Acuérdenme mañana de